una gran producción de derechos. Tenemos en España 18 parlamentos haciendo leyes continuamente. En España hay aproximadamente 100.000 leyes en vigor, de las cuales 67.000 son de carácter autonómico. Otros países están incluso peor. En Estados Unidos es mucho peor. Se publican diariamente cientos de miles de regulaciones. ¿A cuál más rara? Se prohíbe todo, se regula todo. En Gran Canaria, en las playas, en algunas playas del sur de Gran Canaria y en Galicia, está prohibido fumar en la playa. Se prohíbe todo, se regula todo. Como por un lado tenemos que los políticos y los legisladores ofrecen muchos derechos, porque obviamente en esa oferta está el voto. Ellos quieren captar el voto a través de una oferta de derechos. A ver, ¿quién da más? Normalmente el que ofrezca más es el que miente más. Porque lo que pueden ofrecer es imposible de cumplir. Por otro lado, el propio público, la sociedad, también cada vez reclama más derechos, porque ya se han metido, lo han cogido los pillos. En cuanto un grupo, aunque no sea demasiado numeroso, está bien organizado, es capaz de conseguir que el político promulgue una ley. En su favor, obviamente. Luego tenemos muchos derechos, porque la gente, en el fondo, pide derechos y pide privilegios. Y el político tiene que satisfacer las necesidades políticas de sus clientes, buscando el poder, alcanzar el poder y mantenerse a toda costa en el poder. Es una cuestión pragmatismo. Bueno, voy a empezar haciendo una argumentación lógica. Todo el mundo va a entender perfectamente lo que digo. No voy a entrar en ninguna cuestión técnica. Yo les pregunto, ¿existe el derecho a contraer matrimonio? ¿Sí o no? En principio, no hay ninguna cosa rara. ¿Tenemos derecho a contraer matrimonio? ¿Sí? Vale. ¿Tenemos el deber de contraer matrimonio? No. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en esto o no? Eso es evidente, ¿no? Creo que requiere mayor explicación. Luego, ¿de aquí qué deducimos? El matrimonio, pregunto, ¿puede ser al mismo tiempo derecho y deber? Una pregunta, del matrimonio deriva el deber. Y no me refiero al derecho a contraer. No quiero entrar dentro del matrimonio. Me refiero al acto de contraer matrimonio. Si yo tengo el derecho de contraer matrimonio, ¿tengo el deber de contraerlo? No tengo el deber. Luego de aquí vamos a sacar una primera conclusión, que es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? No. Les voy a poner otro ejemplo. Perdón, Arturo. Luego al final ya les todo lo que hablamos. Les voy a poner otro ejemplo. Imagínense que yo estoy en mi casa. Yo tengo el derecho de salir a la calle a pasear. ¿Tengo el deber de salir a pasear? No tengo el deber. Luego, fíjense que algo al mismo tiempo no puede ser derecho y deber. La misma cosa. Es una imposibilidad lógica. Porque el derecho y el deber es una relación dual. Mi derecho es el deber de otro y viceversa. Luego, si yo cojo la Constitución o cualquier legislación por ahí y yo veo que me dicen que el ir a votar en las elecciones es un derecho y un deber, yo ya tengo que dudar. Después de esta tarde ustedes deberían dudar. No es posible. Luego ahí hay gato encerrado. Algo ocurre, algo no mal.
no sabemos qué, pero ya algo va mal. Bien, luego, si alguien dice que una cosa es un derecho y un deber, por ejemplo, el trabajo, las votaciones, formar parte de un jurado, defender la patria, lo que ustedes quieran, lo que se inventen. Si alguien dice eso, solamente caben tres posibilidades. La primera, que sea derecho, pero que no sea deber. Por ejemplo, el matrimonio. Yo tengo derecho a casarme, pero no tengo el deber de casarme. Luego el matrimonio es un derecho civil. No hay ningún deber. En segundo lugar, puede que sea un deber, pero que no sea un derecho. Por ejemplo, imagínense el servicio militar obligatorio. Si es un deber, no es un derecho. Es deber. Ahora pondremos más ejemplos. Y en tercer lugar, puede ocurrir que no sea, como las preguntas de los exámenes dicen, ninguna de las anteriores. Siempre la de ninguna de las anteriores. Y que si siempre había que poner la C, no sé por qué. Tenía más probabilidades de que saliera. Bien, luego fíjense, o es derecho pero no es deber, o es deber pero no es derecho, o ni derecho ni deber. Vamos a ver algún ejemplo. Votar, ¿qué es? ¿Un derecho o un deber? ¿Es un derecho? ¿Yo tengo derecho de ir a votar cuando hay elecciones? Sí, yo salgo de mi casa y yo tengo el derecho de votar y alguien tiene el deber de montar las urnas, estar allí, los han nombrado para ser vocales, presidente. Hay una serie de gente, la policía está de servicio para que nadie me impida ir a votar. Es decir, mi derecho de ir a votar es el deber de mucha gente, ¿verdad?, que están coordinados por los órganos electorales para que eso ocurra. ¿De acuerdo? Luego, el ir a votar es un derecho, pero ¿es un deber ir a votar? ¿Qué ocurre si no voy a votar? No ocurre nada. Bien, sí, pero en principio legalmente no es un deber. Me multan por no ir a votar. Hay países donde sí. Si a mí por no ir a votar me multan, automáticamente, en lugar de ser un derecho, pasa a ser un deber. Si a mí me meten en la cárcel por no ir a votar, se convierte en un deber, pero ya no puede ser un derecho. Pero ¿y si quieres votar y no te dejan, deja la presa? Un derecho y un deber. Vamos a ver. Es que hay dos, lo que quiero decir, no es la misma persona la que te obliga que la que te permite. Tú estás obligado por la Administración Federal del Estado, por ejemplo, a unos países a votar, y sin embargo, en un pueblo, pues es el chulillo, el liberty balance que veíamos ayer que no te deja votar. Sí, pero estamos hablando de cuestiones legales, de las leyes que te obligan. Sí, pero tú tienes el derecho y no te lo permiten. Pero nadie te obliga a que vayas a votar. Legalmente, no te obliga. No te obliga. En otros países sí. En otros países sí, pero en España Creo no. que ese país, pues, En otro país, te lo estoy explicando, en otro país, si te obligan, ya no es un derecho, es un deber. Porque en ese país también puede haber una persona que intente que no vote. Entonces, ante esa persona tú tienes el derecho. Y sin embargo también tienes el deber. Pero no quiero seguir interrumpiendo con el... Bueno, es igual, vamos a seguir. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el tema del jurado. En España, ustedes saben, hoy salió en televisión una noticia sobre el jurado, ¿verdad? En España, digamos, periódicamente se hace un sorteo y determinadas personas son convocadas, son seleccionadas para formar parte del jurado. En España, si uno va, por ejemplo, a los tribunales y dice, venga, yo quiero ser jurado, le dirán, mire, esto es un sorteo, haga el favor, si le toca, le tocó, haga el favor de marcharse. Luego, lo mismo, en la ley orgánica del jurado está escrito explícitamente que la institución del jurado es un derecho y un deber. Vamos a ver por qué no es así. No es así por lo siguiente.
No es un derecho porque si ustedes van, cualquiera de ustedes mañana, lunes, van a pedir ser parte del jurado, le dirán, miren, esto no funciona así. Váyase a su casa. Hay mucha gente mayor, esto me lo en una conferencia el otro día me dijeron, que son auténticos, tienen vocación de justiciero, y están todo el día preguntando y quieren formar parte del derecho de los tribunales. Una parte de los jurados. A lo mejor militares, policías, de verdad, tienen esa vocación justiciera, ¿eh? Y van allí a preguntar, oiga, ¿qué tengo que hacer? Yo no, usted espere que le toque el turno. Cuando le toque la suerte, usted juegue, compre lotería. Bien. Luego, ¿es un deber? Pues yo pienso que sí es un deber. Porque si tú sales en el bombo, te toca, y tú no te presentas al jurado, automáticamente la administración te sanciona. Luego es un deber. Y no es un derecho. Bien. Esto el otro día, en el colegio de abogados, un señor, un conferenciante muy cualificado, decía que era un derecho y un deber, al mismo tiempo. Y trabaja en la institución del jurado. Es que veo que tienes derechos a poder ser elegido y el deber a aceptar en caso de ser elegido, por lo tanto, un derecho y un deber. Vamos a ver. Ahora lo explicaré. Cuando yo tengo un derecho, siempre tengo la posibilidad de no ejercerlo. Para que un derecho sea tal cual, tengo el derecho de no ejercerlo. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo el derecho de casarme, tengo el derecho de no ejercer la boda. Si yo tengo el derecho de pasear, tengo el derecho de no salir a pasear. Si yo tengo el derecho de comer, tengo el derecho de abstenerme de comer. Y así sucesivamente. Para que un derecho sea genuino, tiene que implicar siempre la posibilidad de no ejercerlo. Ahora veremos un ejemplo más. Bien, vamos a ver, esto ya lo vamos a ir complicando un poquito más, pero también se va a entender. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con un taxi? Conducir un taxi. ¿Es un derecho o es un deber? En primer lugar, ¿es deber conducir el taxi? En principio no. Nadie me obliga a ser taxista. Vale. Lo siguiente, ¿es un derecho? ¿Ustedes, cualquiera, mañana puede coger su coche y hacer taxista? No puede. No puede. No puede. ¿Quién tiene el derecho de que ustedes sean taxistas? Hoy. Lo tiene el alcalde y su equipo de gobierno, el ayuntamiento, los municipios, son los que otorgan las licencias de taxi. Pero cuando hay una licencia de por medio, el derecho no es nuestro. El derecho es de quien otorga la licencia. Por ejemplo, pero fíjense que tiene siempre el derecho el que concede la licencia. Una vez que yo soy taxista, porque el ayuntamiento me da la licencia, cuando yo me jubile, ¿yo qué hago con mi derecho? Si se lo quiero traspasar a otro taxista, ¿qué hago? Vendo, ¿no? Vendo la licencia y es carilla. En Nueva York, igual son $600,000 o $700,000 Ahora, luego yo qué hago cuando vendo la licencia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy vendiendo? Estoy vendiendo un derecho. Normalmente los ayuntamientos, algunos los venden, ese derecho, o bien sencillamente la licencia la dan, sin más, sin pagar nada. Luego, si ustedes tienen que hacer una obra en su casa, ¿quién tiene el derecho a hacer la obra? ¿Ustedes o el alcalde? Si ustedes hacen la obra sin licencia, les van a multar. Luego tienen el deber de ir al amo, que está allí, y decirle, Juana, por favor, quiero hacer una obra en mi casa. ¿Cuánto vale esto? A ver, ¿cuánto es una obra menor? 100 euros. Y ahora yo te permito, a cambio de los 100 euros, tú arregles el baño. ¿De acuerdo? Luego, cuando hay licencia por medio,
yo compro un derecho, aunque sea en mi propia casa. Bueno, vamos a ver lo que antes comenté. Un derecho siempre y deberes es una relación dual. Siempre que hay un derecho de una parte, hay un deber de otra parte. Por ejemplo, si yo afirmo que tengo el derecho a mi integridad física, hay otra parte que tiene el deber de no hacerme nada, de no hacerme daño. ¿Quién es esa otra parte? ¿Quiénes son? ¿El resto de qué? De la humanidad. Muy bien. Si yo tengo el derecho a la integridad física, el resto de la humanidad, los animales no, porque los animales no entienden de derechos. ¿Verdad? El oso que destrozó al superviviente aquel, ese no entendía de derechos. Luego, el resto de la humanidad tiene el deber de respetar mi integridad física. Bien. Como fíjense, siempre que hay un derecho, hay un deber de una contraparte. Este es el caso del acreedor y el deudor. Es un caso muy curioso, porque aquí vamos a ver que un derecho, para que sea genuino, siempre implica la posibilidad de no ejercer. Supongamos que yo soy el acreedor y José Ra es el deudor, ¿verdad? Yo le presté a él dinero y él me debe dinero a mí. Luego yo tengo un derecho de cobro y él tiene un deber de pago, ¿sí o no? Ahora yo pregunto, ¿yo tengo el deber de cobrarle? ¿De exigirle el pago o no? ¿Lo tengo o no? ¿O le puedo perdonar la deuda? ¿Se la puedo perdonar? Sí, se la puedo perdonar. Luego ahí, en este caso, se ve muy claramente por qué un derecho, para que sea tal, tiene que implicar necesariamente la posibilidad de abstención. Por eso, lo del jurado no es un derecho, porque yo no me puedo abstener. Si a mí me sacan, yo no puedo rehusar. Luego no es un derecho, es un deber. Bueno, aquí tenemos el caso del acreedor, ¿verdad? O sea, el acreedor tiene un derecho de cobro, pero el acreedor no tiene el deber de cobro. Él se puede abstener de ejercer su derecho. Puede perdonar a la otra persona. Lo mismo con un desahucio. Imagínense que ustedes tienen una casa vieja, llega uno se ocupa, se meten en la casa. Ustedes tienen el derecho de desahojo, tienen ese derecho, pero si por lo que sea a ustedes les da compasión o les da pena, por cualquier otro motivo, estiman oportuno dejar que sigan viviendo en la casa, ustedes pueden dejar que sigan viviendo. Nadie les obliga a denunciarlo. Bueno, vamos a ver otro ejemplito, el trabajo, que está en la Constitución, a la Constitución, y lo pone, es un derecho, es un deber. Pregunta de examen, ¿qué es? ¿Derecho o deber? ¿Qué es? Las dos cosas, le hemos dicho que no puede ser. Teresa, tú que llegaste un poquito tarde, te perdiste en la primera parte. ¿Es un derecho a trabajar? ¿Alguien tiene el deber de proporcionarnos un empleo? No. Luego no es un derecho. ¿Yo tengo el deber de trabajar? No tengo el deber. Si me toca la lotería o alguien me mantiene o quiero ser un vagabundo sin trabajar, ¿tengo el deber de trabajar? No tengo el deber de trabajar. ¿Tengo el derecho de trabajar? Sí. Vamos a ver, en el sentido negativo sí. Tengo el derecho de que nadie me impida trabajar, pero no tengo el derecho, tal y como se infiere en la legislación o en las declaraciones de derechos, de que alguien me dé trabajo. ¿Puedes trabajar por cuenta propia? Sí, efectivamente. Correcto. No sé si sería un derecho o no, lo veremos. ¿Cuándo? Ahora veremos lo que son los derechos negativos y lo que son los derechos positivos. Según cómo lo interpretemos. Por ejemplo, si yo interpreto la Constitución en el sentido de que tengo el derecho a trabajar porque nadie debería impedirme trabajar,
Si eso es así, yo debería coger un taxi. ¿O no? Si la Constitución se cumpliera en sentido negativo, de no prohibirme, yo podría trabajar en cualquier cosa. Luego la Constitución no se cumple. No se te prohíbe, se te limita. Nadie te impide que tú seas Sí, taxista. se limitan. Exacto. Es bastante La limitación puede ser grande, hasta tal punto de que no exista, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, tal y como está la situación, dudo que el ayuntamiento muchos años de licencia, porque sobran realmente. Luego, la limitación, si es muy pequeña, afecta poco a mi vida. Si la limitación es muy grande, pues me hace mucho daño, ¿no? Depende. Eso Uber está prohibido. Uber está prohibido. Luego, si yo tengo derecho a que nadie me impida trabajar, cuando yo cojo mi coche o cojo mi piso, mi apartamento turístico, y el político me dice que no lo puedo alquilar. Digo, oye, que es mi casa. Dice, no, no es tu casa, es mi casa. Dice, es mi casa. Tú tienes el título de propiedad, sí, tú tienes la escritura, pero yo mando. Yo mando, y yo te voy a decir a ti cómo, cuándo y dónde puedes tú alquilar tu casa, como yo te diga. Para eso yo mando. El punto en el que está el ámbito del derecho al trabajo o del derecho a la vida en la Constitución española no es directamente efectivo. Entonces se entienden como unos derechos aspiracionales. O sea, que no todos los derechos dentro de la Constitución española están... Claro, son deseos. Cuando los legisladores que redactan la Constitución dicen que todo el mundo debería ser feliz, es un deseo. Es una aspiración, pero eso no es un derecho. Eso no es un derecho, es una declaración de intenciones, de deseos. ¿De acuerdo? Son deseos, más bien. Pero más que un deseo, lo que es un intento de minimizar las posibles limitaciones que se puedan ejercer. Siempre se puede recurrir a ese derecho fundamental. Es decir, sirve más bien para proteger frente al incumplimiento de ese derecho. No sirve para exigir. Bueno, yo es que vuelvo a la premisa inicial. Mi tesis de hoy, yo intento mostrar que es un derecho que se proclama en las constituciones, la Carta Universal de los Derechos del Hombre, algunos, todos no, Por ejemplo, la Carta Universal de los Derechos del Hombre, hasta el derecho número 21 son derechos negativos. Ahora veremos los ejemplos. Pero del 22 al 29 son derechos de este tipo. Son derechos que implican la obligación de no sabemos quién. Porque lo que no puede decir es que alguien proclamar que se tiene un derecho y no decir quién tiene el deber. Deberíamos ser un poco más serios, creo yo. Si tú dices que alguien tiene un derecho, alguien tiene un deber. Eso es pequeño. Ustedes contraten un seguro, hagan algo, vayan a la calle y contraten cualquier cosa. Contraten con Movistar, con Vodafone. Siempre que hay un contrato, hay un derecho, hay dos partes. Hay unos derechos y unos deberes. Movistar tiene el deber de darme los canales contratados en el pliego y yo tengo el deber de pagarles a ellos. Hay una contraprestación a la fuerza. Lo que no parece que tenga sentido es que empecemos a proclamar derechos al aire sin decir quién tiene los deberes. ¿Quiénes son los que tienen los deberes? Madre del amor hermoso. Bueno, luego fíjense que el trabajo, en el sentido de que alguien me tiene que dar un empleo, no es un derecho, y tampoco es un deber. Luego el trabajo ni es derecho ni es deber. Esa sería la tercera categoría, aquella que vimos antes. Ni la A ni la B. Seguimos. Bueno, vamos a ver ahora qué son los derechos negativos y los derechos positivos. Ahí, si ustedes quieren profundizar en este tema, les recomiendo que vayan a YouTube, pongan Freddy Kaufman, es un argentino que lo explica mucho mejor que yo. Y el derecho negativo son los derechos de no. Si yo tengo derecho a trabajar, es el derecho de que no me impidan trabajar. Si yo tengo el derecho
a casarme, ese derecho significa que no debe nadie impedirme que yo contraiga matrimonio. Y así, sucesivamente. ¿De acuerdo? Pero que eso no hace falta redactarlo, porque si tuviésemos que redactar todos los derechos en este sentido, podríamos escribir un libro de 2000 páginas, diciendo cualquier cosa. Aunque, como decía antes, ese tipo de derechos, me parece que sí es esencial redactarlos. Precisamente porque tiene que haber un documento constitutivo al cual alguien siempre se pueda referir para establecer ese marco jurídico. Claro, pues eso sirve para proteger al individuo frente a los abusos y hacer esos derechos que tienen que estar registrados. Bien. Bien, como fíjense, esos son los derechos negativos. El derecho que yo tengo de hacer algo es el deber que tienen los demás de no impedirme mi acción. Ellos tienen un deber de abstenerse para que yo pueda actuar. Por ejemplo, ahora mismo, en estos momentos que yo estoy en mi turno de palabra, ¿cuánto me queda para el descanso? El alto técnico. Turno de palabra. Si yo tengo el derecho a hablar, ¿ustedes qué tienen el deber? De escuchar. Bueno, por lo menos de no molestar, ¿no? Por lo menos no molestar. Podrían hasta dormirse incluso, ¿eh? Yo no les voy a decir nada a los que se duermen. Pero si yo tengo el derecho a hablar, la otra parte tiene el deber, por lo menos, de guardar silencio. Tampoco hace falta que preste mucho interés. Bien. Ahora, imagínense que yo estoy dando aquí un tostón y ustedes se aburren. Pues ustedes tienen el derecho de abandonar la sala, ¿sí o no? Sí. Ustedes tienen el derecho de irse a un sitio mejor, cosa que dudo. Y nadie debería impedirles que salgan de ahí. Si ustedes tienen el derecho a abandonar la sala, nadie, si el resto de la humanidad, tiene el deber de no impedirles abandonar la sala. ¿De acuerdo? Luego siempre, en cualquier derecho que yo ejerza, siempre hay una contraparte. Aunque eso a veces no se ve. Está difuminado o es invisible. Bien, sí. Este derecho, tú en este momento lo estás ejerciendo, tú has contratado este local. Correcto. Porque si estuvieras en mi casa, yo te podría decir, eres un doctor, lárgate. Claro, efectivamente. Ahora mismo yo estoy allí y tengo el derecho a hablar porque alguien me otorgó también una licencia, ¿verdad? Que sea alemán. Digamos, gracias aquí al amigo Arturo, el casino, me ha otorgado la licencia gratis. Gracias, casino. Gratis de poder hablar aquí. Efectivamente, siempre, casi todos los derechos, en última instancia, se resumen al final en los derechos. Van a morir al mismo sitio, a los derechos de propiedad. Casi todos. Por ejemplo, el derecho de libertad de expresión, en el fondo es un derecho de propiedad. Por ejemplo, propiedad sobre mis cuerdas vocales, sobre mi propio cuerpo. Si yo redacto un artículo en la prensa, tengo que usar una tinta, un bolígrafo, un ordenador. El periódico tiene una rotativa, un papel. Todo eso son propiedades. Si el Estado, por ejemplo, monopoliza la compra de papel de prensa, como ya ocurrió en Argentina hace muchos años, ¿qué ocurre si el gobierno dice a partir de mañana, como es un interés estratégico, monopolizo el papel de prensa? ¿Qué ocurre con la libertad de expresión de los periódicos cuando el gobierno es el propietario del papel y de la tinta? ¿Tienen libertad de publicar lo que quieran? No. Sí, pero no. Porque si te pones un poco tonto, no te das papel. ¿Se dan cuenta cómo al final casi todos los derechos terminan en última instancia en la propiedad privada? ¿Qué es el derecho positivo? Bueno, el derecho positivo es lo contrario del negativo. Es decir, yo te voy a ordenar que hagas algo. Positivo tiene una acepción en la filosofía que es equivalente a científico, pero también aquí tiene el latín.
que significa positum. Y positum significa puesto. Es decir, es un derecho impuesto. Toda la legislación que hay ahora es un derecho impuesto. Te prohibimos esto, te regulamos esto. Son miles y miles de regulaciones que lo que hacen es que están diciéndote qué puedes hacer, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Luego, actualmente vivimos en una época donde lo que impera, básicamente y en gran medida, es el derecho positivo, lo que llamamos la legislación. El derecho es una institución evolutiva que ha venido desarrollándose con el paso de los siglos a base de ensayo y error, ¿verdad? Como la evolución de los animales, ensayo y error. Y llega un momento en que el poder político dice no, aquí el que hace el derecho soy yo, ya no es la costumbre lo que se haya hecho en el lugar, sino lo que yo diga. Bueno, otra pregunta. A ver, pregunta de examen. La vivienda, también está en la Constitución. ¿Es un derecho? ¿Es un deber tener una casa o no? Al principio no. Vale, ya lo quité porque suponemos que vamos de acuerdo. No es obligatorio tener una casa. Vale. Ahora, si es un derecho tener una casa en el sentido positivo de que alguien me la tiene que dar, porque soy pobre, ¿quién tiene el deber de darme la casa? El que creó la ley, es decir, sin la Constitución. El que creó la ley. Vale. Claro. Luego el Parlamento, bien, Beatriz. Luego el Parlamento, o los políticos que crearon la ley. A mí me hace mucha gracia porque Julián Guita hace muchos años, en televisión, el hombre se quejaba amargamente. Dice, claro, es que la Constitución no se cumple. Digo, claro, que no se puede cumplir. Claro. Son objetivos imposibles. ¿Verdad? Son aspiraciones, son deseos, pero una cosa es el deseo, otra cosa es la realidad del mundo, de la vida. Nos gustaría, sí, nos gustaría que todo el mundo tuviese una casa bonita, con piscina, que no hubiese enfermedades, eso sería fabuloso. Tal vez, ¿no? Bueno, imaginemos que vivimos en un paraíso. Eso es un deseo. En algunas constituciones la gente se dedica a poner deseos. Porque hay países en el mundo que las casas están garantizadas por el Estado según. Bien, no hay nadie en la calle. Pero normalmente, aún así, en el caso más fino, ¿no? César, aún en el caso más fino, yo creo que en cualquier país del mundo va a haber unos cuantos vagabundos. ¿Por qué? Porque esas personas, no es que no haya casa para darles, hay casa, pero ellos tal vez no desean vivir en una casa. Bien, pero no lo ejercen, ¿no? ¿Tienen el derecho a la abstención? Sí. Vale, entonces vamos a suponer que el que hace la ley dice, bueno, todo el que no tenga una casa, yo te la doy. Yo, el presidente. Vale, para que yo darle la casa, porque el presidente no tiene mucho dinero. Para construir la casa esa y dársela, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién le tiene que quitar el dinero? Es decir, el gobierno y el Estado es un ente improductivo, no produce nada, no produce bienes económicos. ¿De acuerdo? Luego, cualquier cosa que yo quiera darle a alguien, tengo que quitárselo a otro. Necesariamente. Si yo quiero darle a alguien una paga de estas, un salario vital que se llama, 400 euros al mes, se lo tengo que quitar a otra persona. ¿Eso está claro o no? Se lo tengo que quitar a otro. Porque el político, él en sí no produce nada, no tiene dinero. Tiene el dinero que le expropia o que le confisca mediante la fiscalidad a otras personas. ¿Qué ocurre? Que, bueno, ahí es cierto. Sí, voy a poner algunas, es verdad. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, en Mónaco no hay IRPF.
Entonces, el Principado, ¿de dónde saca el dinero para mantener el Estado? O sea, chiquitito, pues tiene un monopolio de los casinos y de los impuestos sobre el tabaco y el alcohol. Luego, de alguna forma, digamos, obtiene un dinero de una forma menos agresiva que otros estados. Vamos a suponer que el Estado fuese dueño de unas enormes reservas de petróleo, como Venezuela, y el Estado es dueño de esos pozos de petróleo. Si ellos cogen el petróleo, lo explotan y lo venden, y el dueño del petróleo es el Estado, bueno, pues sí, en ese caso sí tiene recursos. Luego puede darle una casa a alguien con el dinero de la venta del petróleo. En ese caso sí. Pero fíjese como aún en ese caso, en el ejemplo que he puesto, fíjese la situación de este país como está. Bien. Arabia Saudí también vende petróleo y no está en la quiebra y no hay nadie para la casa. Bien. Pero, evidentemente, el dinero tiene que salir a algún sitio. O bien, el Estado tiene recursos propios, naturales, o bien, el Estado tiene que expropiar o confiscar para darle a otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que nos ofertan un privilegio, cada vez que nos ofertan algo, ¿verdad? Nos dicen, bueno, pues la sanidad. La sanidad es un derecho. Si el paciente tiene el derecho, el médico tiene el deber. La pregunta es, legítimamente, ¿un médico tiene el deber de atender a alguien? Sí. Legítimamente. Sí. Bueno, hay gente que piensa que sí. Yo no lo veo tan claro. Es un delito si el médico no atiende a un paciente. Sí, pero vamos a suponer que este señor no está tirado en la carretera, va al ambulatorio, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, los países anglosajones que tienen otro derecho como no, ellos tienen otro criterio. Por ejemplo, en Estados Unidos un médico no está obligado a socorrer a nadie, porque aplican el principio del buen samaritano. Las legislaciones cambian de un país a otro, distintos derechos, de un sitio a otro. Bien, luego, si este señor va al ambulatorio, al centro de salud se llama ahora, creo, va al centro de salud y tiene derecho a la sanidad, a ser atendido, este señor tiene el deber. Pero si este señor tiene el deber, ¿quién le paga? Si trabaja gratis, sería un esclavo, ¿no? Eso podría ocurrir, que en lugar de cobrar un salario, le digan a los médicos, mira, todos los días tienes que venir aquí 2 horas a trabajar gratis para la sociedad. Entonces, esas 2 horas, el médico se convierte en un esclavo. Eso no ocurre, sino que el médico atiende y el resto de la sociedad paga al médico, mediante los impuestos, le paga el salario para que el médico atienda al paciente. Pero el mismo paciente tiene también el derecho de que sea atendido porque él le paga. Sí, le paga, sí. Vamos a ver. Si el paciente le paga al médico, pero tiene que ser consentido. ¿Al médico le puedes obligar a que te atienda? En principio no. Tiene que ser consentido. Tiene que ser mediante un contrato. Bueno, en este caso sí, porque es un empleado público. Si es un médico privado, pues depende. A lo mejor no. Dice, mira, hoy no me toca hacer las consultas que no tengo los lunes, miércoles y viernes. No, es que quiero que me atienda porque es mi derecho. Sí, pero le atiendo mañana, hoy no. Y de 5 a 7, ¿eh? A ver. Lo que aquí tenemos que matizar un poco en la medicina es el derecho asistencial. Se derecho a la terapéutica, el derecho a la terapéutica, el derecho al diagnóstico, el derecho a la maniobra heroica en el caso de que alguien se caiga en la calle, una cirugía heroica. Sí. Entonces hay que matizar muchísimo, porque tenemos casos muy particulares en medicina y en médico. Sí. Y tenemos el caso del aborto, del derecho a la atención a la práctica del aborto a pesar de que el paciente no nada. Claro, el derecho es muy complejo. Yo no quiero meterme
en detalle, porque lo que estoy planteando yo hoy es una reflexión sobre principios éticos, básicamente. Voy a seguir y ahora entramos en el debate, porque esto da para mucho. Bien, también existe otra forma de proclamar derechos, que es coger la sociedad, determinadas clases, y establecer determinados tipos de derechos, ¿no? Por ejemplo, los derechos de los niños. Los niños tienen derecho a jugar. ¿Quién tiene el deber de proporcionarle el juego a los niños? Tampoco está escrito, no sabemos si los padres, la guardería. Es decir, son derechos programáticos que en el fondo lo que declaran es un estado de cosas donde no se sabe bien quién tiene el deber. Queda un poco en el aire quién tiene el deber. Los derechos laborales, lo mismo. Por ejemplo, la Constitución Universal de Derechos del Hombre dice que todos los trabajadores del mundo, todos, hasta los esquimales, tienen derecho a vacaciones pagadas. La pregunta es, ¿quién se les tiene que pagar? Fíjense lo que dice el Premio Nobel de Economía, también un experto en Derecho, Federico Hayek. Vean lo que dice él. El concepto de derecho universal, este libro se titula Derecho, Legislación y Libertad, un clásico. Bueno, leo. El concepto de derecho universal que garantice al campesino, al esquimal y acaso también al abominable hombre de las nieves, entre comillas, vacaciones periódicas pagadas, cierre comillas, muestra lo absurdo de todo esto. Proclamar solemnemente estos derechos significa jugar irresponsablemente con el concepto de derecho, lo cual solo puede conducir a menoscabar el respeto que el derecho merece. ¿Qué nos dice Hayek? Que si yo empiezo a hacer derechos como churros, ¿qué pasa con el derecho? Si yo publico 100.000 leyes, en primer lugar, ¿alguien las puede conocer? Necesitaríamos 3 o 4 vidas para ponernos al día. ¿Alguien puede conocer 100.000 leyes? Luego, si no las podemos conocer, las podemos cumplir. Es imposible cumplirlas. Estamos obligados a cumplirlas, pero el mero hecho de que una ley se promulgue no significa que la gente la cumpla. El político, los legisladores, yo creo que tienen una excesiva fe en el boletín oficial. Creo. Ellos creen que por escribir una cosa en un papel, mágicamente se convierte en realidad. Por ejemplo, nosotros vemos el trabajo infantil, vemos a los niños trabajando, nos da pena, y decimos, ya sé cómo, boletín oficial. A partir de mañana queda prohibido el trabajo infantil. ¿Quiénes son infantiles? Hasta 18 años. Según la Carta Universal de Derechos del Hombre, el término infantil es hasta 18 años. Y esa persona cree, de verdad, que por poner con tinta en un papel negro sobre blanco, automáticamente los niños dejan de trabajar. Se puede ser tan ingenuo, digo yo. Entonces, perdón, termino el argumento de los niños. La pregunta es, ¿por qué los niños trabajan en algunos sitios? Afortunadamente, en pocos sitios. Los padres son peores que nosotros. En el África o por ahí, sitios del tercer mundo, los padres son peores que nosotros. Son malvados, no quieren a sus hijos. ¿Por qué los niños trabajan? Es porque no está escrito en el boletín. Claro, ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Con el boletín oficial lo arreglamos todo. Bien.
¿Por qué los niños trabajan? Los niños trabajan porque su contribución es necesaria para poder comer, para el sostenimiento de la familia. Es una necesidad. El trabajo ni es un derecho, ni es un deber. Tal vez es una preferencia, pero casi siempre es una necesidad humana. Tenemos que comer y vestirnos. Por eso trabajamos. Ni porque sea un derecho, ni porque sea un deber. Porque lo necesitamos. Y porque los demás congéneres necesitan también nuestra contribución. Vamos a terminar ya. Vamos a ver por qué en muchas ocasiones los derechos son privilegios. ¿Por qué son privilegios? Vamos a poner un ejemplo. Esto que hay aquí es la sociedad. Imagínense, ¿no? Aquí están toda la gente, todos los tipos de gente posible. Y yo voy a hacer una ley. Voy a mejorar la situación del paro de los menores de 30 años. Ya tengo la solución. El boletín oficial. Voy a sacar mañana una ley que diga que los menores de 30 años tienen el derecho de ser contratados pagando una cotización a la Seguridad Social por una bonificación del 50%. Bueno, 60%. Porque soy generoso. 60%. ¿Qué ocurre cuando yo otorgo a alguien, como si saco el conejo de la chistera, de un derecho? Así, me lo invento. ¿Qué ocurre con los que están por encima, ¿Qué ocurre con los que están por encima de 30 años? ¿Qué les pasa? Quedan discriminados. Quedan discriminados, porque si yo favorezco, pero el político dice, es que hay 50% de desempleo aquí, en los jóvenes, y en los mayores tienen un 30%, y yo quiero igualar a la sociedad. Soy el ingeniero social. Voy a igualar y voy a hacer una ley para que haya más parados de estos y menos parados de los otros. Y de esa forma voy a tener más votos de los menores de 30. Los otros no se enteran. Pero fíjense, cada vez que yo a un grupo social, el que sea, mujeres maltratadas, niños no sé qué, que sufren acoso en el colegio, obreros, taxistas, ingenieros, quien sea, maestros, funcionarios, y yo le doy un privilegio, automáticamente estoy cargando sobre el resto de la sociedad un perjuicio. Necesariamente es así. Si alguien tiene más probabilidades de encontrar trabajo, otro tiene menos probabilidades, porque comparativamente es más caro. Otra forma en la cual los derechos también son un poco confusos son la ambigüedad en el lenguaje. Por ejemplo, el derecho a la información. ¿De qué? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Quién tiene el deber de informar? El derecho al descanso. Es ambiguo. Derecho a la felicidad. ¿Y la novia quién me la da? ¿Verdad? Iremos al gobierno a pedirle que nos dé novia, por favor. O novio. Te voto, novio. Bien, otra cosa, fíjense aquí. El derecho a saber. ¿Para saber qué? O el derecho a decidir. ¿Pero decidir qué? Yo puedo decidir en mi casa, de vez en cuando, los canales de televisión que pongo, ¿no? Si cuando llega mi mujer o mi hija ya el derecho se acabó. ¡Da fuera! Venga, me voy a poner lo mío. Bien, luego, el derecho son derechos ambiguos, ¿no? No tienen sentido porque no se especifica nada. Queda ahí al albur, al buen entendimiento. Bien. Conclusiones, para terminar. Voy a terminar antes de la hora. En primer lugar, algo no puede ser simultáneamente la misma cosa, derecho y deber. Cuando lo oigan por ahí, duden.
y piensa. Todo derecho implica necesariamente la abstención de ejercerlo. Si no, no es derecho. También, eso es como la prueba del algodón, ¿te acuerdas? El tengo mi alcohol aquí, el mayordomo, ¿te acuerdas? Prueba del algodón. Todo derecho siempre implica un deber de una contraparte. Puede ser la humanidad o puede ser una persona concreta que yo he firmado un contrato. Depende. En general, los derechos genuinos son negativos. Recuerden, el derecho negativo es el derecho de no. Yo tengo el derecho a hacer algo y tú, por favor, no me lo impidas. Déjame en paz. Déjame actuar, por favor. Y, por último, el derecho espurio o el derecho falso es lo que yo denomino la legislación. La legislación es un subproducto del derecho, un sucedáneo, una excrescencia que ha surgido con el paso del tiempo y que ocasiona un grave daño a la sociedad. ¿Por qué ocasiona un grave daño a la sociedad? Porque la sociedad requiere un derecho que sea estable. El derecho tiene que, las leyes, para que sean buenas, hay leyes buenas y leyes malas. No todo. Para que una ley sea buena, tiene que ser estable en el tiempo. Tiene que proporcionar certeza. Si yo pongo una planta solar hoy, no vale que mañana me cambien la ley y que me digan que no, que eso ya no era así, que era así. Oiga, yo me he gastado aquí 10 millones de euros en esta instalación. Ah, pero es que hemos cambiado la normativa. No puede ser. Eso produce un gran coste económico en la sociedad y sobre todo provoca una gran desafección sobre la ley. Se termina por faltarle el respeto a la ley, porque la ley ya no nos sirve, porque en el fondo ya no es ley, es otra cosa que se llama legislación. Bueno, pues muchas gracias y un minuto para preguntas. Y puedes dejar lo último en pantalla. Eso, gracias. Yo creo que lo que has dicho de las 100.000 leyes que es posible hacer tanto de cumplir no es una acción. ¿Por qué? No es una acción porque de esa manera todo momento, todos los días somos delincuentes. Porque es imposible. Y mientras no haya problemas no pasa nada. Si tú no me cuestiones el problema al Estado, ¿por qué manda? No ha pasado. Pero como algún tiempo te vuelvas incómodo, te van a investigar, te van a mandar inspectores de Hacienda, de sanidad, de todo tipo, y te van a pillar. Claro, con tanta ley, prácticamente cualquier persona está siempre fuera de la ley, aunque no lo sepa. Entonces, realmente, uno de los graves problemas que tiene España, tal vez el mayor, posiblemente, más que el paro, que es difícil de hacer comparaciones, ¿no? Pero bueno, es la grave inseguridad jurídica. La grave inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque los políticos utilizan el derecho, lo pervierten, lo violan y lo utilizan de forma instrumental. ¿Qué significa eso? Que ellos creen que regulando y haciendo leyes pueden jugar con la sociedad como si fuese una tabla de ajedrez. Se creen que somos peones, ¿verdad? Cuando damos una bonificación a los de menos de 30 y machacan a los pobres de 40 y 50, dicen, no, pero voy a cambiar, sacrifico un peón por un alfil, sacrifico un caballo por una torre. Ellos piensan así. Hacen una comparación de utilidad y se creen que somos peones. Pero en el ajedrez social, las fichas tienen movimiento propio. No están quietas. La gente actúa, la gente incumple la ley, la gente se opone a la ley. Y normalmente el legislador no consigue su finalidad. Andrés. Es el llamado, entiendo yo, derecho ornamental, que llamamos algunos.
O sea, el derecho, la legislación que no está creada para cumplirlo. Ejemplo, las directrices de ordenación general del territorio en Canarias. Es un derecho ornamental, es un libro precioso, una publicación así de gorda, pero que no se cumple. No se ha cumplido desde el día 1 en que se aprobó mediante una ley. Correcto. Se aprueban las directrices. Otro tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? El barullo y la maraña que tenemos en Canarias que impide mover un muro o plantar una huerta, ahora se trata de corregir mediante otra ley, la ley del suelo, el anteproyecto que acaban de presentar. 408 artículos. Les puedo asegurar que yo la estoy estudiando, estoy comentando, ¿no? Que de muchas horas de dedicación para poder entender el armazón, que es mejor esto que lo que hay, evidente, porque es tal el disparate que hemos producido los 60 y tantos parlamentarios que están ahí sentados, es el disparate tan mayúsculo que se ha convertido en una normativa ornamental. Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a dar paso a la siguiente conferenciante, que es Ignacio García Medina. Gracias.